Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús ordenó a sus discípulos que subieran a la barca y se le adelantaran a la otra orilla mientras él despedía a la gente. Y después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche estaba ahí solo, mientras tanto la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas, porque el viento era contrario. De madrugada se les acercó Jesús andando sobre el agua. Los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se asustaron y gritaron de miedo, pensando que era un fantasma. Jesús les dijo enseguida: «Ánimo, soy yo, no tengan miedo». Pedro le contestó: «Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti andando sobre el agua». Él le dijo: «Ven». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua, acercándose a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento le entró miedo. Empezó a hundirse y gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué has dudado?». En cuanto subieron a la barca se calmó el viento. Los de la barca se pusieron ante él diciendo: «Verdaderamente eres el Hijo de Dios». Terminada la travesía llegaron a tierra en Genezaret. Y los hombres de aquel lugar apenas lo reconocieron, pregonaron la noticia por toda aquella región y trajeron a todos los enfermos. Le pedían tocar siquiera el borde de su manto, y cuantos lo tocaban quedaban completamente sanos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, muy buenos días en el Señor Jesús. Como todas las mañanas, hacemos una pequeña reflexión sencilla de la palabra de Dios. Y hoy, ante todo, por nuestras intenciones propias, primero de todos ustedes quienes nos siguen por las redes sociales, por el canal de YouTube, por sus intenciones. La otra intención es por nuestra patria, el Perú, para que haya gobernantes realmente probos que puedan sacar adelante a nuestra patria. También pedimos por el fin de esta pandemia, por el aumento de casos de la viruela del mono, para que no haya más contagios. Y al final pedimos por el cese de la invasión de Rusia a Ucrania. ¿Qué nos dice la palabra de Dios en este día 2 de agosto? Después de la multiplicación de los panes que ayer contemplamos en el Evangelio, Jesús alimentó a una multitud que eran como 4,000 hombres sin contar mujeres y niños. Ahora Jesús pide a sus discípulos que se adelanten en una barca mientras él iba despidiendo a la gente. Jesús tiene mucha sensibilidad humana. Jesús no deja al desamparo a sus discípulos y a la gente que lo sigue. Los embarca a los discípulos, los envía a la otra orilla, y a la gente que está ahí, que lo sigue, le dice y les despide con mucho cariño. Eso es la atención de un pastor. No solamente hace milagros, sino que su amor también se extiende para despedirlos. Seguidamente, Jesús se traslada al lugar donde están los discípulos y es aquí donde pasa caminando por encima de las aguas. Pedro, el discípulo que estaba en la barca, ve a Jesús y le dice: «Maestro, si eres tú, haz que yo vaya hacia ti». Definitivamente es ahí donde Jesús le dice: «Ven». Pedro se va acercando y al acercarse siente que la barca comienza a encresparse, las olas, la barca se mueve, un ambiente de zozobra, un ambiente en el cual se nota que va entrando poco a poco el miedo, y a medida que va caminando, siente Pedro que se va hundiendo, y al grito de auxilio pide que Jesús lo socorra. ¿Qué aprendemos hasta aquí? Aprendemos una cosa. Primero, que Jesús
nunca niega su favor de acercarse a Él. Lo único que necesita Jesús de nosotros es fe. Entonces, cada vez que le digamos, Señor, haz que yo vaya hacia ti, Jesús siempre nos dirá, ven. Para nadie se le corta el camino, nadie tiene la puerta cerrada de acceso a Jesús. Lo segundo es el encrespamiento de las olas, que a veces el viento que causa cierto movimiento que hace tambalear la posición de aquel que va caminando sobre el agua. Ese encrespamiento de las olas y el viento es los problemas y dificultades propios de la vida que nosotros a diario tenemos. Sí. Y es ahí donde Jesús igual nos socorre en el momento del peligro, en el momento en el cual sentimos que nuestra vida está amenazada por la muerte. A veces nos dejamos abatir por los problemas y dificultades del día a día. A veces nos sobrebordan, a veces quieren hacernos naufragar. Perdemos ciertas fuerzas, las cuales sentimos que el hundimiento es inminente. Pero Jesús está ahí, presente, y su presencia da cierta seguridad. La seguridad que siente Pedro al decirle, Señor, me hundo, socórreme. Esa fuerza de pedido de socorro es la fuerza de todo cristiano que quiere y a voz en grito dice, Señor, ayúdame en el momento más difícil, en el momento angustiante. Es de aquel que siente que su vida está al borde de la fosa, pero Jesús la detiene. Entonces Jesús no desoye la súplica de sus hijos, que muchas veces a falta de fe nos cuesta sostenernos y sobreponernos ante las pruebas y las dificultades. Jesús reclama una cosa, ¿por qué tuviste miedo? ¿Por qué no confiaste en mí? ¿Qué pasó con tu fe? Y esa misma palabra nos dice hoy, fe. ¿Qué pasa con la fe? ¿Qué pasa con tu fe? ¿Tu fe es a prueba de balas? ¿Tenemos una fe como para mover montañas? Hay una fe tan fuerte que Jesús sentimos que Él está presente en cada momento de nuestra vida, sea buenos o malos momentos. Solo lo aclamamos cuando estamos en circunstancias adversas y nos olvidamos de Él cuando estamos en circunstancias buenas. Pues Jesús está presente ahí diciéndonos fuerza y ánimo. No nos niega su ayuda, no nos niega su amor. Jesús lo que hace es darnos esa seguridad que necesitamos en el momento más difícil. Y es ahí donde Jesús, pues, lanza la mano, nos sostiene, nos sube a la barca y nos devuelve la alegría de recuperarnos. Este evangelio nos mueve a tener entonces esa perseverancia en la fe en Jesús. Y queridos hermanos, que este evangelio entonces nos mueva a cimentar nuestra confianza en nuestro amor en el Señor y que siempre confiemos en Él y en su divina providencia. El Padre José reza todas las mañanas por ustedes, llévense mi bendición. En el nombre del Padre, del Hijo, Espíritu Santo. Amén. Que tengan un bonito y bendecido día en el Señor.